Nuestra clase de hoy. Cuando son las 7:09, vamos a dar inicio hoy Buenas noches, doctor. a nuestra clase en la que vamos a desarrollar en el curso de Derecho 1 el tema de interpretación e integración de la ley. Así que les invito a que enciendan su cámara, ya que estamos en clase. Y los compañeros que no la enciendan, pues alguna razón de peso deberían tener, porque no solo se trata de estar conectados, ¿verdad? Entonces, por favor, con mucho respeto a nuestra cátedra, pues tratemos de estar encendiendo nuestra cámara a nuestra cátedra, quiero decir, sí, tratemos de encender nuestra cámara en todas las clases. Ok, el tema que vamos a desarrollar hoy decíamos que es interpretación e integración de la ley. Entonces nos vamos a apoyar en unas diapositivas que vamos a iniciar a proyectar en este momento. Interpretar. ¿Qué es interpretar? Es algo que de alguna manera todos entendemos porque hacemos constantemente. La interpretación tiene que ver con una búsqueda por encontrarle un sentido, un significado a algo. Interpretamos constantemente. Si estamos en la calle y vemos un semáforo que tiene una luz roja, sabemos qué significa. Interpretamos el mensaje de color. Si nosotros estamos en clase ahorita y, por ejemplo, yo veo que tengo a Ana Mercedes, a Carmen Ramírez, a Henry Escobar, a Beverly, a Sonia con sus cámaras encendidas. Yo interpreto que les interesa la clase de hoy. Yo interpreto que ellas están prestándome atención. Puede ser que pues de pronto se distraigan un poquito, pero eso es lo que me transmiten, la atención, el respeto a la cátedra y su intención de aprender, pues, ¿verdad? Entonces, así puedo interpretar muchas cosas. Hay personas que, sin decir una palabra, pero con el gesto, con la actitud, ya están transmitiendo algún mensaje. Así que interpretar es algo que, más que a la clase de derecho, obedece a la vida cotidiana, si ustedes lo piensan de esa forma. En el caso de la ley, es importante advertir que debemos interpretar la ley, la norma, tratar de encontrarle un sentido. Entonces, el objeto de interpretar la ley radica en el hecho de que una misma expresión o un mismo precepto puede generar diversos significados. Entonces, ante eso resulta que en el caso del derecho no es como en un hobby, no es como un deporte que yo puedo decir, pues a mí me gusta el fútbol, a mí me gusta esto, a mí me gusta el otro, a mí me gusta el fútbol ofensivo, no, a mí me gusta defensivo, qué alegre, todos en paz, no. En el derecho hay que tener certeza jurídica, hay que tener claridad en lo que significa una norma. ¿Qué tal yo interpreto que una norma me da un derecho y otro interpreta que me lo prohíbe? Eso no está bien. Necesitamos certeza, tiene que resolverse un conflicto. Entonces, esa es la razón de que hoy estemos viendo en nuestra clase el tema de la interpretación de la ley. ¿Cómo interpretar la ley? Hay distintas formas. Lo primero que vamos a explicar son las escuelas del derecho en cuanto a su interpretación. Tenemos una escuela que se llama exegética o tradicional. Esta escuela nos dice, señores, para interpretar las leyes hay que hacerlo de manera literal, de manera que nosotros apartemos cualquier ámbito de discrecionalidad. O sea, vamos a aplicarla de manera rigurosa al
pie de la letra. Lo que digan las palabras, eso le vamos a atribuir como significado y no otro. Es como diríamos en el lenguaje común, una interpretación bastante cuadrada, ¿verdad? Ahí apegada a lo que diga el significado, al pie de la letra. En cambio, encontramos la escuela opuesta, la escuela del derecho libre, la escuela de los open mind. No, el derecho es relax, relax. Interpretémoslo como nos vaya viniendo la vida. Hoy pensamos diferente. Es que esas leyes la hicieron los viejos. Ahorita somos pura generación Z. Entonces la generación Z no tiene nada que ver con la mentalidad de los boomers o esos X con sus mentes arcaicas. No, adecuémosla a nuestro tiempo y yo la interpreto de otra forma. Y yo la interpreto como quiero. Bueno, la interpretación de la Escuela del Derecho Libre nos dice que las personas pueden interpretar, asignarle el significado a las leyes de acuerdo a lo que vayan viviendo, a su libre albedrío. Un punto medio o intermedio entre ambas escuelas es la escuela lógica de lo razonable o de lo equitativo o equidad. Esta escuela dice no, ni tan, ni muy, ni hay que ser tan cuadrado de pensar que la ley no, que el derecho no cambia y que la sociedad es la misma de hace 500 años, ni tampoco aquellos que dicen que la ley hay que interpretarla como se le dé la gana a uno. Hay que prevalecer en la interpretación la lógica, lo razonable. Hay que atribuirle el significado a las leyes que no riña con la equidad, lo correcto, la justicia. Aquí podemos encontrar entonces 3 puntos de vista. Una escuela exegética o tradicional, una escuela libre y otra escuela, digamos que es como ecléctica, intermedia. ¿Cuál les parece a ustedes que sea la más interesante? ¿Cuál es con la que más se identifican ustedes? Bueno, ya me lo dirán al rato. Definición. ¿Qué es interpretar? Es un acto intelectual que consiste en encontrarle el sentido que encierra un precepto jurídico, interpretación jurídica, ¿verdad? Para poder establecer su alcance, a quiénes va dirigida, en qué situaciones, bajo qué condiciones. La ley aparece ante nosotros como una forma de expresión, entonces hay que interpretarla. Son signos que están en un papel, en el caso de nuestro, que tenemos el derecho escrito, para formar artículos, leyes, códigos. Ahora, existe realmente un abanico de posibilidades para poder interpretar la ley. Vamos a explicar solo las teorías y técnicas más importantes. Teorías para interpretar la ley. 2 teorías, subjetiva y objetiva. La subjetiva nos dice, para interpretar correctamente la ley, es necesario pensar como el sujeto que la hizo. La subjetiva nos dice que hay que encontrarle el sentido de acuerdo a lo que era la voluntad del legislador, o sea, pensar como el que hizo la ley. Y así vamos a hacer una interpretación correcta. Por ejemplo, si nosotros queremos aplicar esta teoría, vamos a interpretar la ley poniéndonos, digamos que en los zapatos del que hizo la ley, pensando como aquel sujeto en aquel momento, y así vamos a encontrar cuál es el correcto sentido de las normas. Por otro lado, encontramos la teoría objetiva que dice, no hay que pensar así. Olvidémonos de quién hizo la ley, pensemos en el hoy. Hay que aplicar la ley hoy. Y por lo tanto, lo que importa es encontrarle el correcto significado independientemente de lo que sea la voluntad del legislador. El legislador ya no existe. Lo que tenemos es su texto. Y eso hay que aplicarlo. Ahora, técnicas de interpretación. Las técnicas de interpretación son como metodologías para poder interpretar las leyes. Y pues
Las técnicas más frecuentemente citadas por los tratadistas nos dicen que dependiendo del autor podemos encontrar tres tipos de técnicas. Repito, dependiendo de quién haga la interpretación, vamos a encontrar tres técnicas de interpretación. La primera, la legislativa. Interpretación legislativa también es llamada auténtica. Es aquella que hace el mismo creador de la ley. Hay leyes en Guatemala que tienen una exposición de motivos, o sea, está la ley y a la vez el legislador hizo una explicación. Esa sería una interpretación auténtica o legislativa. Goza de mucha credibilidad porque el mismo que hizo la ley está diciendo cómo se debe interpretar. Perdón. Entonces, la interpretación legislativa, también llamada auténtica, es aquella que nos dice, señores, la ley hay que interpretarla, perdón, la interpretación que se hace por el mismo hacedor de la ley es la auténtica y debe prevalecer, dicen algunos. Otros dicen, no, lo que importa es la interpretación que hace un juez, porque el juez es el que la va a aplicar al caso concreto. Esa interpretación se llama judicial o jurisdiccional. Es la interpretación fácil, como su nombre lo indica. La interpretación judicial, ¿quién la hace? Pues el juez, ¿verdad? ¿Quién más la va a hacer? ¿Cuándo la hace el juez? Cuando nosotros llevamos un caso ante su conocimiento para que él lo resuelva. Y por último, tenemos la interpretación doctrinaria. Atendiendo a quien realiza la interpretación, también tenemos la interpretación doctrinaria. Recuérdense que doctrina es la que hacen los doctos. ¿Y qué es un docto? Un docto es un experto, un científico de una disciplina, el experto en derecho. Entonces, la interpretación doctrinaria es aquella que es realizada por los que escriben libros, los expertos en derecho, estos sabios del derecho, hacen interpretación de las normas también. Y algunos dicen que es la más legitimada porque es la académica, la de la ciencia, ¿verdad? Ahora, las técnicas de interpretación también pueden ser de acuerdo al método que se utilice. Ya dijimos que conforme al autor, legislativa, jurisdiccional y doctrinaria. Ahora, dependiendo del método, aquí tenemos las siguientes. Gramatical. La gramatical es aquella que nos dice que hay que aplicar el significado literal de las palabras. Si encontramos un artículo, de cada una de las palabras le vamos a atribuir el significado que dice el diccionario de la lengua española. Porque la gramática es una. Hay que aplicar el idioma español, las reglas de la sintaxis, las reglas de la gramática, la correcta ortografía, todo eso hay que aplicarlo. Otra técnica de interpretación es la que aplica la metodología auténtica o subjetiva. Como ya lo indicamos, esa es la que nos orienta, muy similar a lo que veíamos en las teorías, a que hay que pensar como el que hizo la ley, ponerse en los zapatos, interpretar la ley tratando de ubicarnos en la situación que estaba el sujeto que la hizo. ¿Qué estaba pensando el legislador cuando hizo esa ley? Bueno, esa sería una interpretación auténtica o subjetiva o de técnica de interpretación subjetiva. Otra interpretación es la técnica contextual o sistemática. Muy importante esta, contextual. ¿Cuál es el contexto? Vamos a poner un ejemplo, digamos, de algo común. Un contexto es muy importante a veces para entender las cosas que pasan. A veces una persona, imagínense que veamos una parte de una historia. Quizás podemos ver que una mujer, que una persona responde o expresa ciertas palabras, pero lo que quizás no estamos viendo es el contexto de la situación. Entonces esa dama o ese caballero está más bien reaccionando a una agresión que está sufriendo.
No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces que uno cuando no sabe la historia completa o el chisme completo, pues dice uno, bueno, pues esta persona es mala, pero que si no sabemos que solo estaba reaccionando a como 25 agresiones previas. Y entonces también hay que conocer el contexto. Cuando uno no conoce el contexto, se puede equivocar. Esto pasa muy similar acá en la interpretación contextual o sistemática. Según esta técnica, el intérprete no debe interpretar de forma aislada un articulito, tiene que relacionarla con el resto de las normas. Imaginémonos que diga una norma, todos los que realicen contratos de compraventa tienen que pagar el IVA. Pues entonces va a pagar hasta las iglesias. No, porque luego hay una norma que dice que están exentas las iglesias. Las iglesias no pagan IVA. Entonces hay que entender la norma en su contexto, porque además, como dice esta norma, esta técnica es sistemática, o sea, es parte de un sistema. No se puede tomar una norma o un artículo de forma aislada. Algunos predicadores de las religiones le dicen a la gente, mire, conviértase a mi religión porque esta norma dice esto, este versículo de la Biblia dice esto. Y a veces la gente como no lee la Biblia dice, sí es cierto. Pero la verdad es que hay que interpretar la norma, ese versículo tal vez de forma contextual. Pero si solo le sacan un pedacito de la historia, tal vez se pueden confundir. Así pues, que es muy importante que en las leyes se conozca el sentido de una norma en relación con el resto de normas. E incluso entender que esa norma es parte de todo un sistema normativo. La siguiente técnica de interpretación es la lógica. Hay que utilizar la lógica para entender una norma. Puede haber hasta una mala redacción de una ley, pero aplicando la lógica entendemos a qué se refería el legislador. Otra forma de interpretar la ley es utilizando la técnica del medio histórico, o sea, la que nos dice, para interpretar correctamente un precepto, hay que ir a la historia, hay que conocer los antecedentes para poder comprender por qué está así. En Guatemala tenemos democracia aparentemente. Y entonces, ¿por qué en un modelo republicano democrático, como en Estados Unidos, una persona que ha sido presidente se puede reelegir? ¿Por qué en Guatemala no? Ah, tal vez vamos a entender esa norma tomando en cuenta que han habido dictaduras y hay gente que se ha querido perpetuar en el poder. Entonces, por eso se puso en la Constitución esa norma. Cuando se interpreta en el medio histórico, se buscan en los antecedentes las razones para poder entender la magnitud de esa disposición y sobre todo establecer sus alcances. Por último, tenemos las técnicas de interpretación que nos dicen, las normas no hay que interpretarlas como que son pues un recetario de cocina. Las normas jurídicas, las leyes, deben buscar la justicia, la equidad, lo correcto. Entonces, a veces los abogados tenemos una frase que dice, no se debe aplicar, sacrificar la justicia en el altar de la ley. No sé si se entiende, pero repito, no debemos sacrificar la justicia en el altar de la ley. Eso significa que por aplicar la ley, a veces nos olvidamos de la justicia. Bueno, esto le sirve mucho, por ejemplo, a los jueces, ¿verdad? Que al final tienen que aplicar la justicia más que las leyes. Pero bueno, esos son otros temas. Vamos a continuar entonces diciendo que dentro de lo que es la interpretación, la pregunta sería, ¿cuál es la correcta interpretación? Porque ya vimos que hay varias técnicas, vimos que hay varios métodos, vimos que hay varias escuelas. La respuesta nos la da el artículo 10 de la ley del organismo judicial. En ese artículo encontramos que las normas en Guatemala deben interpretarse conforme su texto,
según el sentido propio de sus palabras. Si ustedes pusieron atención, se van a dar cuenta que ahí ya está diciendo la ley que en Guatemala las normas se deben aplicar conforme al tema gramatical, que es lo que acabamos de explicar. Luego dice a su contexto, interpretación contextual, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, método constitucional. Dice que cuando una ley es clara, no hay que andarle buscando otras cosas, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? No hay que andarle buscando 3 pies al gato, 6 pies al gato, o 5 pies al gato, no sé cómo dice el dicho. Ustedes me entenderán. Yo no soy mucho de esas frases o dichos o decires. Pero cuando una ley es clara, ¿para qué le vamos a andar buscando otra interpretación? Dice el legislador. El conjunto de una ley permite ilustrar al contenido de cada una de las partes. Método contextual. No agarremos un pedacito, un retacito de la ley, sino que tenemos que interpretar eso en relación con el resto, ¿verdad? Ahora bien, dice el legislador, cuando haya que aclarar algo, hay que buscar método teleológico o finalista. Inciso A. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el espíritu de esa norma? B. La historia de esa institución o de esa norma. C. Disposiciones que hayan sobre esa ley en casos o situaciones análogas, similares. Y D. Al modo que más vaya adecuado a la equidad y a los principios del derecho. En resumen, este artículo 10 de la ley del organismo judicial toma en cuenta varias técnicas, teorías para la interpretación normativa. Muy importante que estudien esto, chicos. Léanlo despacio porque vimos varios conceptos acá y pues para que sea esto de una mejor comprensión es necesario que ustedes lo lean despacio. Ahora bien, ya que hemos visto lo relativo a la interpretación, ahora hablemos de la integración. ¿Qué es eso de la integración? Bueno, la integración significa complementar la ley. Puede ser necesario completar o complementar la ley. ¿Por qué? Porque la ley a veces pues es incompleta. ¿Qué significa completar la ley? Hay veces que las leyes tienen lagunas. Laguna es ausencia de ley, pero ojo, no hay que confundirse. No todo lo que no está en la ley es una laguna de ley. Hay cosas que el Estado no quiere que estén en la ley porque no importa como para crear una norma jurídica. Por ejemplo, ¿está regulado el matrimonio? Sí, hay normas que hablan del matrimonio. ¿Pero estará regulado el noviazgo? ¿Han sabido ustedes que alguien diga, de acuerdo al artículo tal, el novio tiene la obligación de visitar a la novia cada cierto... No, eso no dice nada. ¿Qué es eso? De acuerdo al artículo tal, la novia tiene la obligación o el derecho de... O sea, eso no hay ninguna ley. Ahora, ¿eso será un vacío de ley? No. El Estado ha decidido no regular ese tipo de relación. Punto. Algunos creen que debería regularse, ¿verdad? Pero no está regulado hoy. La amistad. Está prohibido que los amigos se presten dinero. O sea, eso no dice nada. Acto de amistad se celebra. No, ¿cómo es eso? No está regulado eso. ¿Por eso habrá un vacío de ley? No, no hay ningún vacío. Solo se trata de un área de la vida social que no está regulada por decisión del Estado. ¿Verdad? Ahora, ¿cuándo, en cambio, sí hay una laguna de ley? Cuando la ley, el Estado ha decidido regular una situación, pero de forma imperfecta. O sea que la norma no es completa, no es suficientemente clara para poder resolver ese conflicto que está regulando o esa situación que está regulando. Porque recuérdense que aparte de los diputados, pues a veces no son muy pilas, omiten cosas, aunque a veces hasta maliciosamente se dejan algunas áreas imperfectas. Entonces, solución, integración de la ley, completar la ley.
Es necesario aclarar esto o integrar la ley. En algunos casos porque no hay norma y en otros casos porque hasta hay más de una norma. Entonces seguimos en la ambigüedad. Podemos decir que la integración de la ley es un proceso mediante el cual se complementan o suplen de alguna forma lagunas, o sea, entiéndase, vacíos que se presentan en la ley. ¿Cuáles son las lagunas de ley? Supuestos que no están previstos por el legislador, pero que debieron haber sido regulados. Puede que falte una ley, puede que se trate de una ley en blanco. La falta de ley, pues ya se las expliqué, pero la ley en blanco es, en teoría, lo siguiente. Una norma que se debe conectar con otra para ser aplicable. Cuando pasa que no existe tal otra norma, hay un vacío de ley, hay una laguna de ley. Ejemplo, una norma que dice, se sancionará o castigará a los que violen las normas sanitarias en época de pandemia con pena de 1 año de cárcel. Punto. Bueno, aparentemente esa norma está completa porque dice cuál es el supuesto, violentar las normas sanitarias. ¿Y cuál es el castigo? La pena de 1 año. Ahora, ¿cuáles son las normas sanitarias? Ah, hay que ir a otro normativo, hay que diga cuáles son las normas de pandemia. Y no son pandemias, pero que no haya otra, ¿verdad? Van a existir específicas. Una es aquella que para aplicarse necesita de otra, como el ejemplo que acabamos de dar. Insuficiencia de la ley. La ley existe, sí, pero nos dejó a medias. Es una ley incompleta. Por ejemplo, la ley dice, señores, el juicio para pedir una pensión alimenticia se inicia con una demanda, luego hay audiencia, luego esto, luego, y para todo fija un plazo, pero luego no dice cuándo se tiene que dictar sentencia, cuál es el plazo. Podríamos considerar que la ley es, pero no suficiente. Entonces hay que integrar o completar la ley. Es como hacer un remiendo a la ley, pues. Y la otra, que es más polémica, que no siempre se acepta, es cuando una ley es vigente, existe, pero es injusta. Es una ley que está vigente, que nos obliga, pero que realmente no resuelve un conflicto con justicia. Entonces ahí no podríamos hablar de una justicia, sino que más bien hablaríamos de una ley injusta. Y ante eso es necesario, es preciso integrarla. Esto es polémico y no siempre se acepta, repito, porque pues cualquiera puede decir que una ley es injusta y tal vez sí lo es. Depende de interpretaciones. Otro caso que requiere integración de la ley es precisamente la antinomia. ¿Qué es una antinomia? Una antinomia es una situación que se produce cuando dos o más normas regulan una situación, pero son incompatibles. O sea, cuando hay una contradicción, pues antinomia jurídica es una contradicción de normas. Es como si las normas se están peleando, ¿sí? Se están peleando las normas. Una norma dice derecho a la vida y otra norma dice derecho al aborto, por ejemplo. ¡Wow! La vida se garantiza, se protege, pero por otro lado, otros dicen la mujer tiene derecho al aborto. Alguien podría considerar que ahí hay una antinomia. No sé, no me voy a meter a polemizar en eso porque podemos agarrar una acalorada discusión. Solo estoy tratando de contraponer dos posiciones basadas en un derecho que cada uno puede decidir o considerar tener, ¿no?
Todas las personas son iguales, dice, ante la ley. Bueno, pero algunos consideran que no son iguales porque hay derecho de antejuicio. Ah, polémica. Ahí hay contradicción. Bueno, en resumen, cuando nosotros hablamos de antinomia son situaciones que están siendo reguladas por más de una norma y no de manera congruente, sino contradictoria. Pueden haber contradicciones reales, pero otras son aparentes. O sea, realmente lo que es aparente tiene que ver con que se resuelve a través de una serie de principios que ya vamos a explicar. Ahora, una real es cuando no se puede resolver y entonces una de esas normas tiene que quedar sin efecto. Desde el punto de vista valorativo, era lo que les explicaba, las antinomias pueden ser por cuestiones de valores o por cuestiones de fines. Esa antinomia aparente entre, por ejemplo, ¿qué prevalece más? ¿El derecho de la mujer de decidir sobre su cuerpo o el derecho de vida que tiene el nuevo ser? ¿Qué piensan ustedes? Está polémico, ¿verdad? My body, my choice, dicen las mujeres que defienden esta cuestión, ¿no? Y otras personas dicen, no, pro vida, primero la vida. Está bien, puede decidir sobre su cuerpo, pero no el cuerpo de un nuevo ser, dirán. Bueno, polémico, pero ahí va. Ahí encontramos una aparente contradicción. Bueno, en algunos países está la posibilidad de que las personas del mismo sexo se puedan casar. En otros países, no. En Guatemala, en la legislación ordinaria, no. Ahí podemos encontrar algún tipo de controversia o colisión de derechos o de fines. Algunas veces pueden colisionar derechos, pues, o intereses, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, la propiedad privada en Guatemala es sagrada. Pero ¿qué pasa con la ley de extinción de dominio? Dice que también faculta extinguirle el dominio a una persona sobre un bien. Pero es que cometió un delito. No, basta con la sola sospecha que alguien diga, es posible que lo haya obtenido de forma ilícita. Ahí encontramos posiblemente una antinomia. Todos los hombres y mujeres, todas las personas somos iguales en dignidad y derechos. Punto, dice la Constitución. Pero alguien puede considerar que por otro lado dice, a las mujeres no se les va a aplicar la pena de muerte. Ah, pues a los hombres sí entonces. ¿Y eso no violenta la igualdad? Pues no sabemos. Tal vez sí. ¿Qué piensan ustedes? Polémica. Bueno, ahí se dan cuenta ustedes que podemos encontrar aparentes contradicciones a las normas. Bueno, pueden ser incompatibilidades totales o parciales. ¿Cómo resolver las contradicciones o antinomias? Bueno, hay varios criterios. Criterio cronológico. Cronos, se recuerdan ustedes, significa tiempo. Entonces, el criterio cronológico nos dice que hay que irnos a la más reciente. La más viejita quedó derogada por la más reciente, resuelto por el tema cronológico. Si aplicamos el criterio jerárquico, ¿se recuerdan ustedes del tema jerarquía de las normas jurídicas? Veíamos que la Constitución era más importante que las normas ordinarias y más importante que las normas reglamentarias. Y de último estaban las normas individualizadas. ¿Podría un reglamento contradecir la Constitución? No. Criterio precisamente jerárquico, la jerarquía normativa, lo que vimos el otro día, ¿verdad? Y el otro aspecto es el criterio de especialidad. Hay una norma general, pero hay una norma específica. Prevalece lo específico. Bueno, hay varias formas de resolver estas antinomias. Por ejemplo, pueden haber incluso conflictos entre los mismos criterios. Por un lado, el criterio jerárquico y cronológico pueden tener algún tipo de discrepancia. La norma superior y anterior prevalece sobre la norma inferior en jerarquía y posterior en tiempo. Conflicto entre criterio cronológico y el de especialidad. Norma anterior y especial prevalece sobre precisamente la norma posterior, que además es general. El conflicto entre el jerárquico y el de especialidad, que eso es algo que también hay que tener muy presente. Debe prevalecer el criterio jerárquico. O sea,
No porque un reglamento sea más reciente que la Constitución, vamos a permitir que un reglamento contradiga la Constitución, ¿verdad? Eso es impensable. Ahora, ya vimos pues que pueden haber contradicciones, pero ¿qué pasa cuando al final encontramos o no encontramos una norma o la norma está incompleta? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, los procedimientos de integración son los siguientes. Primero tenemos el procedimiento de la analogía. ¿Qué es la analogía? Bueno, la analogía es la formulación de una nueva norma para un caso no previsto, partiendo de la existencia de otra que sí existe. O sea que es como parchar un poco la ley. Repito, la analogía significa que nosotros vamos a establecer que pues ante la ausencia, ¿verdad? La ausencia de una normativa, pues vamos a tener que buscar una que sea la que más se le adapte, la que más se le parezca, porque solo de esa forma vamos a poder resolver la situación de falta de plenitud de la ley. Entonces, la analogía es un método de integración que nos permite buscarle un repuesto, por así decirlo. Ya dijimos que no hay una ley, no hay una norma que se adapte a este caso. Vamos a buscar la que más se le parezca. En algunos casos o situaciones procesales se aplica la analogía. Eso significa que en algunas situaciones del derecho, por ejemplo, está un proceso que se tiene que tramitar para que una persona pueda recuperar su propiedad privada, digamos. El proceso dice que se tiene que presentar la demanda en un plazo específico, hay un periodo de prueba, hay un periodo de audiencia y luego se tiene que dictar sentencia, pero no dicen cuántos días. ¿Qué hacemos? No hay una que diga cuándo. Bueno, tal vez no hay para ese procedimiento específico, pero vamos a buscar la norma que más se le parezca. Resulta que hay otro proceso que no es el mismo, pero es muy parecido. Vamos a tomar ese mismo plazo y lo vamos a adaptar a la nueva situación. Hablando en términos como coloquiales, imagínense ustedes, yo les decía a los compañeros de la clase pasada que la analogía es como cuando, bueno, de hecho nosotros a veces compramos algún objeto análogo. Yo les comentaba que a mí me toca salir a los pueblos a veces a trabajar. Eh, a veces, como soy un poco desorganizado, confieso, se me olvidan las cosas. Y se me olvidó el otro día el cargador de mi computadora y eso es un gran problema para mí. ¿Qué hacer? Pues se me ocurrió comprar esta Mac, que la compré todavía ni la he terminado de pagar con bisacuotas de como 55 meses, algo así. Bueno, el asunto es de que, ¿cómo? Yo no quiero gastar para comprar un cargador tan caro para esta cosa, solo me va a servir ahí en Shela una vez. Y entonces, ¿qué iba a gastar? No sé cuánto. Busqué un análogo. O sea, uno que sea, no es el original, pero es el que más se le parece. Que se puede dañar la compu, me dijeron, pero solo una vez la voy a usar, dije yo, bueno, pero no carga tan rápido, pero solo una vez y todo. Bueno, ni me sirvió, por cierto, tristemente, pero bueno, análogo, lo que más se le parezca. No está la ley correcta, pero buscamos la que más se le adapte. Todas, todos tienen un ideal de persona. Los chavos que me escuchan tienen tal vez en su mente a la chica ideal, la chica de sus sueños con todas las características, ¿verdad? Una figura escultural, una cara hermosa, un corazón como el de la Madre Teresa, una inteligencia pero de un genio y más fiel que, bueno, la más leal de todas, ¿verdad? Pero, pues bueno, tal vez no logramos algo así, pues algo análogo, lo que más se adapte. Las chicas tienen su ideal de un Brad Pitt, que cante como Bad Bunny, que baile como Chayanne, que tenga la cuenta bancaria altísima, los valores, el más fiel de los hombres, atento, caballeroso.
Bueno, pero tal vez no lo encuentran. Entonces, aunque sea un buen estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, que saque 30 en Derecho, pues, tal vez no es el Brad Pitt, ¿verdad? Tal vez no es, qué sé yo, un modelo, pero sí, pues es un patojo luchador, no tiene ni un centavo en cuenta bancaria, pero tiene potencial, el patojo promete y todo, y se mira de buenos principios, bueno, análogo, lo que más se le vaya adaptando a la realidad. No sé si se entiende, pero la idea es que encontremos bueno, estoy haciendo una analogía, eso es una analogía, un ejemplo de algo que, como para, no estoy hablando estrictamente de la ley, estoy hablando de la vida común, de algo que la intención de que les cause gracia, pero sobre todo que les cause claridad en la comprensión, para que ustedes me entiendan lo que significa eh, integrar la ley en base a este método. Y pues otra forma es el procedimiento de equidad, de principios generales de derecho y derecho común, que no es otra cosa que decir, como no está la norma más adecuada, pues vamos a buscar la que más se le parezca, pero además la que sea más justa, la que sea más equitativa, la que busque resolver el conflicto de la manera más efectiva posible y que deje satisfechas a las personas. La analogía se puede aplicar en casi todos los casos. No se puede aplicar en materia penal y tributaria. ¿Qué significa eso? Yo no puedo decir en materia penal, esta persona no cometió el delito, pero se le parece lo que hizo. La ley dice que hay que castigar al que mata. Esta persona no mató, pero mató mis sentimientos. Entonces, es un asesino. No, 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 ay, no, por favor, no. Es que se le parece, hombre. No, 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 tampoco. Es que me mató el espíritu. No, 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 tranquilo. O sea, no es eso. Matar es quitar la vida a alguien, punto. Entonces, no se puede aplicar en materia penal, ¿verdad? Por más y que quisiéramos, algunos merecerían ser llevados a un tribunal por romper el corazón. Pero lo rompió. ¿Cómo lo hizo? Bueno, es que es simbólico, ¿verdad? O sea, no lo rompió físicamente. Ahí está el corazón, está latiendo. Ah, pues entonces no, ¿verdad? Pero es analógicamente, se puede adaptar ahí. No, no se le puede llamar delincuente a alguien por analogía. ¿Sí? Estamos claros. Qué terrible sería. Imagínense todos los que roban. Es que él roba, pero ¿qué roba? Corazones. Ah, no, eso no es un delito. O sea, no, hombre, pero es que es un ladrón. Ah, no, no, nada más. Solo es un tipo que pegue, pero eso no es delito. Y tampoco se puede tributaria. Porque solo hay que pagar impuestos, la ley lo dice. Exactamente. Si la ley no dice, si yo no caigo en los hechos generadores, si yo no hago exactamente el supuesto previsto en la ley, no me tiene por qué pagar un impuesto, no me tiene por qué cobrar un impuesto, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. En cuanto a los principios generales del derecho, pues ahí tenemos principios de libertad, de seguridad jurídica. O sea, eso se utiliza, repito, para integrar la ley de manera correcta, ¿verdad? Y en cuanto al razonamiento analógico, ya lo decíamos, ya lo explicábamos, ¿qué significa buscar la solución más adaptable a la situación concreta? Bien, hasta ahí con nuestro tema de hoy. Como hemos visto, la ley hay que tener mucho cuidado en manejarla. A veces los abogados, fíjense ustedes que somos criticados porque le damos múltiples interpretaciones. Yo por lo menos los casos que llevo a veces podría resumirlos en que se tratan de diferencias de interpretación. Tengo un cliente que yo tengo la interpretación de que es un muy buen padre, porque él le quiere pagar una pensión alimenticia a la señora y quiere ver a su hija cada 15 días. Pero la abogada de la contraparte dicen que es un mal padre. Pues ¿por qué? Porque quiere ver a su hija, pero ella no quiere esa pensión alimenticia, quiere más. Y por lo tanto, no le deja ver a la niña. Entonces, cada uno tenemos nuestra particular interpretación de lo que son los derechos y obligaciones de los padres. ¿Sí?
Entonces, si ustedes se dan cuenta, las interpretaciones pueden ser muy diversas. En ese caso, como ya nos vamos a ir a juicio, ¿cuál va a ser la interpretación que va a valer? La judicial, ¿verdad? Porque va a ser el juez el que va a decir, momento, señores, la ley dice esto y fulano de tal condenado a pagar tanto. O y usted le tiene que dejar ver a la niña relación paterno-filial una vez cada 15 días o una vez cada semana. Juela, salió peor todavía la cosa. Bueno, interpretaciones. Y así les podría hablar de muchos otros casos. Ayer me desestimaron un caso donde yo denuncié a alguien porque supuestamente está usurpando un inmueble que no le corresponde. Tristemente, la fiscalía no lo ve así, no sé si porque lo ve así o porque no quiere trabajar, cosa que no me sorprendería. Pero la cosa es de que dicen, no, la señora, esto no, vayan a lo civil, esto no es delito. Pues yo pienso que sí es delito, ahora va a tener que resolver el juez. Interpretación. Si usted se da cuenta, es algo muy importante en el derecho. Y lo otro, lo que veíamos de la integración, la analogía y todo eso, la ley no siempre es plena, no siempre es clara. A veces hay que hacer algún tipo de remiendo en la ley, ¿no? Por así decirlo. Bueno, estimados chavos, así debe ser la juventud en viernes estudiando, ¿verdad? Bien portados ahí en sus casas con su cámara encendida. Los que no tienen su cámara encendida, no sé, no puedo meter las manos al fuego porque no sé dónde andan. Aunque hay fondos también, ¿verdad? Y a veces uno no sabe si el fondo está ocultando dónde está. Pero bueno, por lo menos aquí estoy viendo la carita de quienes están en clase con su cámara encendida y los que no, pues les invitamos a que cuando puedan la enciendan. Yo les agradezco su atención. Voy a dejarle unos últimos minutitos también a la catedrática que por si hay alguno que esté desubicado en cuanto a incorporarse a los grupos, pues ya están conformadas todas las bandas, ya están listos para su investigación, que es muy sencilla porque está en el mismo libro y ya designaron a sus expositores y demás. Pero si hay alguien que está perdido, que no tiene grupo, pues ahí les dejo. Ahí está Dylan, que yo creo que tampoco no tiene grupo. Ya, ahí todo eso se lo dejo a la licenciada Rosa, que es la organizadora de esta temática. Recuérdense que se van a jugar 10 puntos, ¿verdad? Así que se van a lucir, por favor. Recuérdense que su exposición va a ser muy cortita, y bueno, luego va a haber un espacio para repreguntar. La mejor de las noches, feliz fin de semana, chicos. Cuídense mucho. Gracias, Lee. Gracias igualmente para Buenas ustedes. noches. Feliz noche. Feliz noche, Lili. Feliz noche, Lee. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo les va? Saludándolos nuevamente y a la vez vamos a tener nuestros minutitos, para poder resolver algunas inquietudes respecto al trabajo o lo que ustedes consideren conveniente. Yo tengo una consulta, licenciada. Dígame, Claudia. Buenas noches. Estoy viendo el punto 6 de el instructivo para la elaboración del trabajo, en donde me imagino que usted lo explicó, pero no le puse atención en ese momentito, en el que dice, consiste en una instrucción concreta de lo más importante de su informe, en un contenido de una página tamaño carta Arial 12, que debe socializarse. O sea, este PDF lo enviamos al grupo. Es un resumen que vamos a realizar en una hoja de todo el contenido del trabajo. Correcto. Eso no significa que vaya a ser solo eso, va. Tiene que su trabajo, aparte de las 25 hojas y el resumen, que a la vez vamos a compartirlo con los compañeros para que todos tengan conocimiento de este. Pero yo les voy a decir en qué momento hoy. Okay. Y aparte de eso, pues el trabajo tienen que tener conocimiento todos, porque si todos se van a basar solo en el resumen y le van a dejar la carga a 2 personas, que son las que van a pasar a exponer, y si al momento de estar exponiendo el doctor viene y consulta a alguien respecto a algo del trabajo y no sabe, no va a tener su nota. Entonces, por favor, todos tienen que tener conocimiento del trabajo, ¿sí?
Es un consejo para ustedes, para que no se vayan a encontrar en algún momento bochornoso ahí a la hora de la exposición. ¿Hoy? Dylan dice que aún no tiene grupo. Dylan no estuvo en la clase del miércoles, entonces. Fíjese, Dylan, que le voy a pedir que se comunique, por favor, al chat de WhatsApp preguntando qué grupos son los que le faltan integrantes para que usted pueda integrarse, ¿sí? Y cuando ya tenga eso, por favor me lo hace saber para que yo también tenga conocimiento de esto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay nadie más que tenga que quiera que resolvamos algo? En este momento es el indicado. Ya vieron que el miércoles estuve recalcando en esto y hoy hay en los dos grupos he tenido compañeros que aún no tienen grupo y algunos otros inconvenientes, ¿sí? Licenciado. Entonces no quiero que esto vaya, perdone Zulmi, ahorita le doy la palabra. No quiero que esto vaya a ser cuestión de inconveniente para poder realizar el trabajo y que vayan a perder esa nota, que son 10 puntos que les pueden servir muchísimo para llegar a la zona. Dígame, Zulmi. Licenciada, perdone que le interrumpa. ¿La exposición va a ser antes de entregar el trabajo o después de la fecha? No, yo supongo que va a ser el mismo 20, Zulmi, pero lo voy a corroborar el lunes. ¿Hoy? Muchas gracias, licenciada. Sí, a la orden. ¿Alguien más? Ana Mercedes, Catherine, Carla, Henry. ¿Todo bien, Henry? Sí, todo bien, gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? De no ser así, damos por concluida esta sesión. Nos estamos viendo primeramente Dios el día lunes. Y por favor, inicien ya con su trabajo para no atrasar. Danilo, ¿todo bien? Danilo estaba hoy muy cansado, creo. Porque estaba como que era sin noche y sin día, con ojos cerrados y el otro abierto. Pero comprendo eso, a mí también me ha pasado. Bueno, los dejo entonces para que descansen y puedan avanzar ahí con su trabajo. Pónganse de acuerdo, por favor, con sus compañeros de grupo e inicien, compártanse ya lo que divídanse lo que van a trabajar cada uno y eso no significa que solo vayan a leer eso, no, tienen que. Los dejo entonces, tengan en la mejor de las noches. Hasta pronto, ¿eh? Gracias, licenciado. Gracias, licenciada. Feliz noche. Se cuidan. Gracias, Hasta licenciada. Feliz luego. noche. Que descansen, Feliz noche, licenciado. que descansen. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, que descansen.